de 15 años por visibilizar la realidad de miles de personas que viven con trastorno del espectro autista en Chile. Un largo camino que llevó a la promulgación de la Ley TEA en marzo de este año. Han sido ustedes, niñas, niños, madres, padres, adultos con condición del espectro autista que han luchado durante tantos años. Una ley que, entre otras cosas, resguarda el acceso de niños, niñas y adolescentes con TEA a la educación sin discriminación en establecimientos públicos o privados. Se avanzó con la ley, pero yo creo que me quedo con esa sensación de que los colegios desconocen la ley, desconocen incluso la forma de tratar a los niños con TEA. Entonces llega un momento donde ellos me dicen que viera la posibilidad de hacerle liberación a mi hijo, o en pocas palabras, exorcizarlo porque tiene demonio. Tiene 7 años y hace poco fue diagnosticado con TEA con hiperactividad. Este año comenzó a asistir a clases de manera presencial. Sin embargo, la esperanza de integrarse al mismo colegio donde asiste su hermano mayor se convirtió en una pesadilla. Comenzó un hostigamiento. Decían que nuestro hijo se paraba en clase, que nuestro hijo quebró lápices. Nos citaban el apoderado una vez por semana. Entonces ya nos dimos cuenta que no lo querían tener más en clase. Pero no le dimos mayor gravedad hasta el día en que nos enteramos que llevaba 4 días encerrado en la sala de profesores. Ahí ya desencadenó y explotó todo esto. O sea, nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era grave. Entonces yo le dije, Máximo, tú, ¿cuánto tiempo vas a estar en esa sala aparte? Y él me dijo, mamá, mi profesora me dijo que yo iba a estar en esa sala hasta que yo cambie. Y yo le digo, hijo, ¿qué tienes que cambiar? Y me dijo, yo soy el niño que se porta mal. Y cuando cuando él me dice eso, me dice, mamá, yo no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar cuando yo tengo rabia, cuando yo quiero llorar, cuando yo quiero gritar. Fue fuerte para nosotros que nos enteramos de que a él le cambiaban los recreos. Todos los compañeritos en recreo y a él le cambiaban los recreos para que él saliera solo. Lo mandaban a correr para que se calmara. Una de las cosas que Máximo manifestó es que no quería ir a la escuela porque no quería estar solo. Esas fueron sus palabras. No quería estar solo y que él no podía cambiar. Aislamiento al que habría sido sometido el hijo de Pablo y Romina, separado de sus compañeros y excluido de la sala de clases en el colegio Montague de Peñalolén, amparado según su reglamento interno. ¿Pero puede un colegio tomar este tipo de medidas? Que lamentablemente hoy día en el contexto escolar los niños dentro del espectro son niños cachos, niños problemas, de que efectivamente, bueno, si usted no está de acuerdo con lo que nosotros como establecimiento estamos haciendo, él va a tener que irse y sencillamente. Y eso lo he escuchado de muchas madres, lo he escuchado de muchas cuidadoras y lo hemos tenido que vivir también lamentablemente como parte del equipo. La ley protege el derecho a la educación y los derechos son inherentes a todos los estudiantes y no son un premio al buen comportamiento, no son un premio al que cumplió determinada tarea. El reglamento interno no puede ser aplicado de igual forma para un estudiante que no tiene necesidades educativas especiales versus un estudiante que sí las tiene. Y eso no quiere decir que no se proteja a uno o al otro. Pero el Colegio Montague, un establecimiento privado de bases cristianas, misma fe que profesa esta familia, les habría realizado además una sugerencia bastante particular ante el supuesto mal comportamiento de su hijo. Llega un momento donde ellos me dicen que viera la posibilidad de hacerle liberación a mi hijo, o en pocas palabras, exorcizarlo porque tiene demonio. No son niños malcriados, no son niños endemoniados.
No, son niños con una condición que hay que aprender a tratarlo. No son conductas agresivas, son conductas frente a una respuesta de un estímulo que el ambiente ya causó y que en el fondo el profesional a cargo no fue capaz en el fondo de atenuar y sobrellevar para evitar que ese estímulo pudiera detonar en una conducta defensiva en una persona dentro del espectro autista. Todos los prejuicios, estigmas, creencias, mitos, etcétera, son en base al desconocimiento. Pablo y Romina relatan que solicitaron reiteradamente al colegio que su hijo volviera a clases normales. Incluso plantearon la posibilidad de que lo acompañara un terapeuta pagado por ellos, a lo que el colegio se habría negado. Por este motivo pidieron la devolución de los dineros pagados por concepto de matrícula, incorporación y mensualidad, ante lo cual el establecimiento habría accedido siempre y cuando la familia firmara un acuerdo extrajudicial con una cláusula que los sorprendió. Si yo decido denunciarlos a ellos, me multan con 20 millones de pesos. Lo cual, de verdad, para mí fue muy fuerte, fue una bofetada. En vez de recibir de ellos el papito, intégrese a su hijo, o ya conversábamos, tráigalo especialista, vamos a ver la posibilidad de ayudarlo y contenerlo, no, una multa de 20 millones de pesos. Contactamos al Colegio Montagüe de Peñalolén, quienes respondieron mediante un comunicado donde niegan y desmienten en términos categóricos la ocurrencia de los hechos denunciados. Pero la discriminación que habría vivido este niño en su colegio no es nueva para las familias donde hay una persona atea. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sara Inostroza. Soy directora de la Fundación Diferentes, más no inferiores. Por acá vamos a salir para llegar a la sala de terapia ocupacional, donde trabajan los chiquillos el área sensorial, habilidad de la vida diaria. Mira. En esta oportunidad estamos haciendo chilenitos. ¿Y es uno de los talleres que más les gusta a los chiquillos o tienen otras preferencias por ahí también? O sea, yo por lo menos... A ver, pero a ver. Me encanta, lo amo. Me encanta emocionar. Llegaron acá los chiquillos por bullying, porque no fueron entendidos en escuela. Algunos incluso fueron echados de la escuela, literalmente que se vayan del colegio. Y partieron, ¿cierto?, un proceso de sanación primero, con todo lo que es la terapia, un proceso de aceptación y de respeto. Y en base a eso empezamos a trabajar después ya la parte emocional, la parte académica. No ha habido mayor problema en notas, en esas cosas, porque cuando tú le quitas una carga de encima a los chiquillos, realmente lo demás fluye solito. La Fundación Diferentes más no inferiores es un espacio donde asisten más de 130 alumnos que preparan las materias para rendir exámenes libres. Todos alumnos que se vieron imposibilitados de continuar sus estudios en un establecimiento educacional. De hecho, mi hijo tuvo que ser operado porque le golpearon en las partes íntimas y le provocó un daño. Y de ahí yo decidí sacarlo del colegio tradicional y llegamos acá con Sara y Willy y fue un cambio muy grande. De hecho, es nuestra segunda casa, son nuestros familiares. Y también yo me sentía acogida porque como de repente yo sentía que como que era yo nomás que, o sea, como que mi hijo nomás era atea. Y no, pues uno llega acá a conversar con las mamás, sí. No, mi hijo también hace lo mismo, también es así, con las comidas y todo, es como, sí, pues son todos iguales. Un lugar de encuentro y apoyo mutuo que nació de la misma experiencia que miles de padres de niñas, niños y adolescentes TEA deben vivir. Bueno, hace aproximadamente 10 años que nosotros decidimos fundar, ¿cierto?, este espacio por necesidad primero nuestra, familiar, ya que mi hijo en el colegio, en la escuela que él estaba, sufrió bullying por mucho tiempo. ¿Me gustan matemáticos? Empezó a tener un montón de tics nerviosos. Yo le conté los tics con un reloj, con un cronómetro. Durante 1 minuto él tenía 37 tics nerviosos. Yo me escondí en la escuela, me escondí en el colegio en un recreo y ahí aproveché de ver lo que ocurría con mi hijo. A él lo pateaban, lo empujaban, le quitaban la colación. Eso fue lo que a mí más me conmovió, el que le quitaban la colación, que generalmente era un pancito. La ensuciaban en el suelo y se la hacían comer. Y en el patio también habían profesores, nadie hacía nada y yo estaba viendo todo lo que hacían con mi hijo.
a él le prometí que nunca más iba a tener que ir a un lugar donde no lo quisieran y no fuera respetado, y en base a eso partimos esto en la parte solamente académica, y después con el tiempo nos dimos cuenta que era necesario también la parte terapéutica y también los talleres de habilidades sociales. Ya, esta salita es la salita de talleres. En esta salita ellos trabajan taller de cocina, de ciencia, de habilidades sociales y también de arte. Y este chiquito que está ahí es Dante. Ahí, mi hijo, él es precursor, ¿cierto?, de, bueno, la fundación, en realidad, de por qué nosotros creamos la fundación, que ya estamos 10 años trabajando, pero antes de esos 10 años lo pasamos bastante mal, sufrió mucho bullying. Él es mayor que Dante, pero era un compañerito. Cuando a él le pegaban, él decía, oye, péguenme a mí. Se ponía adelante y decía que, oye, no le peguen a mi amigo, péguenme a mí. Cuando ocurrió eso, nosotros dijimos, bueno, hagamos algo y partamos solo con Nico y Dante. Sin embargo, cuando hicimos el llamado, llegaron más de 15 niños y después llegaron más de 30 niños. Y ahora tenemos un total de académicos de 137 niños y un total que se atiende acá en la Fundación con terapias de 400 y algo más de niños. Según la Organización Mundial de la Salud, una media de 1 de cada 100 niños nace con TEA alrededor del mundo. Es decir, en Chile cerca de 190.000 personas vivirían dentro del espectro. Por eso, luego de la promulgación de la ley que resguarda sus derechos, viene un largo trayecto para que en la práctica ésta se implemente adecuadamente. Evidentemente es una ley necesaria, muy importante. El gran problema que sí tenemos con muchos de los cuerpos legales que muchas veces se construyen y se aprueban, es que si este no va acompañado de los financiamientos y de los recursos y de las condiciones para que efectivamente esto opere en los establecimientos educacionales, va a quedar en letra muerta. Es un avance maravilloso que ya haya podido ser promulgada, ¿cierto? Y entonces tengamos la ley, pero ahora nos falta educarnos sobre ella. Dicen, es un niño disruptivo, es un niño que grita, pero nosotros como papá, sí nos duele que un hijo te diga que es un niño malo. Es muy fuerte para nosotros como familia y cuando nuestro hijo nos pregunta, papi, ¿puedo ir al colegio? No, hijito. ¿Pero mañana puedo ir al colegio? No, papito, no puede ir al colegio. Ante la supuesta negativa del colegio para reintegrar al niño a la sala de clases, sus padres se encuentran buscando un nuevo establecimiento público o subvencionado para poder acceder a un cupo del Programa de Integración Escolar o PIE, diseñado para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. Y en todos recibimos la respuesta, no hay cupo. O hay cupo, pero no para niños TEA, porque los cupos son 2, 3 por curso. Entonces llevamos 2 meses sin que mi hijo estudie. En primer lugar, la disponibilidad concreta. Estamos hablando de 5 cupos para cursos de 40, 45 niños, en donde muchas veces entre esos 45 hay mucho más que 5 niños con necesidades educativas especiales. Pero la disponibilidad es solo 5. Los que estén por sobre los 5 quedan fuera de la posibilidad, ¿cierto?, de tener acceso a este programa. Los equipos PIE son escasos, tienen horas escasas, tienen que ver una alta cantidad de estudiantes con necesidad educativa, por lo menos acá en un colegio en Puente Alta hay 96 estudiantes dentro del espectro autista y es un equipo PIE pequeño para la cantidad de niños, de estudiantes que demandan la atención y las necesidades que puedan entregar ellos como equipo. Complejidad en la implementación de una nueva ley y de iniciativas previas como el programa de integración. Mientras tanto, niños deben salir del sistema escolar. Algunos acceden a iniciativas individuales como la Fundación de Sara, que de a poco ha ido creciendo. Otros siguen esperando un cupo para volver a estudiar. Él necesita volver al colegio, necesita estar en el colegio, él echa de menos a sus compañeros, está con serios problemas de autoestima. ¿Por qué tenemos que estar viviendo todo esto por culpa del colegio? No es justo.